Oli Caracoli, ¿quieres saber qué son las enfermedades autoinmunes? ¿Tienes algún familiar conocido que tenga alguna enfermedad autoinmune, como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide o el lupus? ¿Y quieres saber por qué aparecen? ¿Quieres saber cómo funcionan las gafas de la autoinmunidad? Pues quédate hasta el final aquí, en Biólogo Debater, porque te voy a ayudar a entenderlo todo a la perfección. La verdad que con las gafas de la autoinmunidad estoy bueno que te cagas. ¿Qué tal, curiosos y curiosas de Debater? Hoy vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes, que son el tercer grupo de enfermedades más prevalentes, después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, o mejor dicho, los cánceres. Es un tema muy complejo, o como decimos en ciencia, una movida que flipas. Así que antes de nada recordemos por encima cómo funciona el sistema inmune. Pues la cosa es que nuestras defensas, el sistema inmune, es capaz de diferenciar lo propio de lo ajeno, cosa que a algunos políticos pues les cuesta un poquito. Así, nuestro sistema inmune es capaz de tolerar lo que pertenece a tu propio cuerpo, que en un principio es inofensivo, y reaccionar contra aquello que sea extraño y ajeno a él, posiblemente patógenos. Estos elementos extraños pueden ser virus, bacterias, protistas, hongos, que pueden ser malos para ti porque se aprovechan de tus células para multiplicarse ellos a costa de que tú y tus células os pongáis enfermos. Para poder reaccionar frente a estos elementos extraños, nuestro sistema inmune tiene un montón de guerreros diferentes, llamados células inmunitarias o glóbulos blancos. Los hay de muchos tipos, pero se pueden clasificar en dos. Los que pertenecen a la respuesta inmunitaria innata o inespecífica, donde encontramos, por ejemplo, a los fagocitos, que fagocitan, se comen, todo aquello que pueda ser algo malo, de manera no específica. Da igual el tipo o especie de microorganismo que entre, siempre hacen más o menos lo mismo para defenderte. Y en segundo lugar tenemos a los que pertenecen a la respuesta adaptativa o específica, que desarrollan armas y estrategias adaptadas contra patógenos específicos. Aquí encontramos a los linfocitos, que son guerreros específicos contra un único antígeno. Un antígeno es un componente o elemento concreto, como por ejemplo una proteína, de un único tipo de patógeno. Por un lado están los linfocitos B, que lanzan anticuerpos, una especie de flechas moleculares que se unen al antígeno del patógeno para neutralizarlo o paralizarlo y ayudar a que sea destruido. Y por otro lado, los linfocitos T citotóxicos, que revientan las células ya infectadas para evitar que los patógenos que están dentro multiplicándose se liberen hacia afuera. Estos linfocitos, cuando son inmaduros, tienen que ir como a una especie de mili para aprender y madurar. Los linfocitos T en el timo y los linfocitos B en la médula ósea. Y allí se les enseña a diferenciar entre antígenos extraños o de patógenos y antígenos propios, del propio cuerpo. Bueno, eso de enseñar es básicamente enseñar a base de os. Como diría Goyo Jiménez, no lo cuento, lo hago. Soldado, ¿reconoces este antígeno propio como una amenaza a la que atacar? Señor, no señor. Maldita sea, muchachos, sal ahí fuera y protégenos como solo tú sabes hacer. Suerte, hijo, suerte. Soldado, ¿reconoces este antígeno propio como una amenaza a la que atacar? Señor, sí, señor. ¿Sabes lo que es la apoptosis o muerte celular? ¿No? Dame un segundo, ya verás. De tal forma que solamente los linfocitos que no reconocen antígenos propios pasan la mili, esa especie de control de calidad, y salen a defendernos de los malos. A esto se le llama selección negativa. Aquellos linfocitos que reconocen moléculas propias, antígenos propios, como una amenaza a la que atacar, ¿qué es lo que te voy a hacer a ti si no te suscribes a este canal? Nada, es broma. ¿O no? En el caso de que este mecanismo de control de calidad falle y escape algún linfocito autorreactivo que reconoce algo propio como una amenaza y reacciona frente a él, existen mecanismos adicionales para inactivarlo. Por ejemplo, están los linfocitos Treg, reg de reguladores, cuya función es regular o suprimir la respuesta inmune, por ejemplo, en estos casos. Me encanta este meme. El caso es que ciertos linfocitos que reconocen un antígeno propio o autoantígeno pueden escapar de todos esos mecanismos de control y pueden ser capaces de atacar a las células del propio organismo, como si de un agente infeccioso se tratara. Digamos que en este caso, el sistema inmunitario ataca a ciertas partes del propio organismo, porque no sabe diferenciar las de elementos extraños como virus o bacterias. Como hemos visto antes, a nuestro sistema inmune se le enseña a diferenciar entre lo propio y lo extraño. Pero lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes es que las defensas no saben diferenciar entre estos dos colores. Parece algo fácil de diferenciar, ¿verdad? La cosa es que en una enfermedad autoinmune, las defensas es como si llevaran unas gafas que le impiden ver esas diferencias. Las gafas de la autoinmunidad. Imagínate que tú eres el sistema inmune de una persona. Sin gafas no hay ningún problema a la hora de diferenciar un color de otro, lo propio de lo extraño. Pero si te pongo las gafas de la autoinmunidad, ¿ves? A que ahora no es tan fácil. Pues lo mismo le pasa a las defensas de alguien que tiene una enfermedad autoinmune. Al no poder diferenciar entre los malos, los patógenos, y las células del mismo equipo,
del propio organismo empieza a atacar a células y tejidos propios, y así se da lugar a la autoinmunidad. ¿Y cuál es la causa de que haya personas cuyo sistema inmune no sabe diferenciar lo propio de lo ajeno? Pues me temo que no se saben las causas concretas, pero parece ser que son enfermedades multifactoriales y complejas, lo cual que existen ciertos factores ambientales que actuarían sobre individuos genéticamente predispuestos o susceptibles, o sea, sobre personas con factores genéticos. Es complejo, lo sé, pero ahora te lo explico mejor con el ejemplo de las gafas. El hecho de que un sistema inmune solamente tenga la montura de las gafas, lo que serían los factores genéticos, no implica que vayas a tener la enfermedad, porque si solamente tienes la montura, puedes seguir viendo las diferencias entre lo propio y lo ajeno. En cambio, los factores ambientales sería como los cristales, por sí solos no producen nada, porque si te los pusieras sin la montura, se te caen. Necesitamos que esos cristales actúen sobre la montura para generar las gafas de la autoinmunidad y que las defensas no puedan diferenciar entre lo propio y lo ajeno. Por lo tanto, tener la montura de las gafas, los factores genéticos, te hace susceptible de no poder ver las diferencias. Pero solamente cuando los cristales, los factores ambientales, actúan sobre la montura, tu sistema inmune no puede ver las diferencias y entonces sí se puede desarrollar una enfermedad autoinmune. O sea, que para que alguien tenga una enfermedad autoinmune, tiene que tener factores genéticos y ambientales. El hecho de tener solamente factores genéticos o solamente factores ambientales no te produce enfermedad. Los factores genéticos no son mutaciones horribles y extrañas, son solo ciertas variantes que también son normales en la población. Vamos, que el ADN es un poquito diferente en algunos genes, pero que estas diferencias también están en la población sin autoinmunes. Que exista un componente genético no implica que sean enfermedades exclusivamente genéticas, y que por ejemplo se hereden sí o sí de madres a hijos. De hecho, no se trata de un solo gen que propicie tener una enfermedad autoinmune, sino que existen varios genes de susceptibilidad que actúan conjuntamente y por sí mismos no determinan si un individuo tendrá o no una enfermedad, únicamente puede incrementar el riesgo de tenerla. Porque recordemos, únicamente cuando estos factores genéticos actúan conjuntamente y además hay factores ambientales, se desarrollará la enfermedad, si no, no. Los factores genéticos sobre todo están relacionados con la maduración del sistema inmune. Como hemos visto antes, las defensas tienen que ir a esa mili, a ese control de calidad. Si uno tiene factores genéticos, esa mili, ese aprendizaje, ese control de calidad para detectar linfocitos autorreactivos, funciona regu. Y esto da lugar a que si no se les enseña bien qué es lo propio, no saben diferenciarlo de lo extraño y pueden reconocer moléculas o antígenos propios y atacarlos como si fueran un patógeno. El caso es que las autoinmunes suelen ser más frecuentes en personas de sexo biológico femenino, y uno de los posibles factores son las hormonas, ya que las hormonas sexuales femeninas parece ser que crean como una especie de ambiente proinflamatorio que favorece la autoinmunidad. Por último tenemos a los factores ambientales, que son los guays porque aquí quizá podríamos tener algo de influencia, y se podrían modificar al menos en parte. Los factores ambientales, digamos que es lo que termina de marear y confundir a las defensas, y hace que finalmente esas defensas, que debido a los factores genéticos no se habían enterado muy bien de quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos, se equivoquen y acaben atacando a células del propio bando. Hay un montón de posibles factores ambientales que pueden hacer que tengas más probabilidad de tener este tipo de enfermedades. Fumar, tener bajos los niveles de vitamina D, el estrés, que aunque sea algo psicológico, produce una especie de ambiente proinflamatorio, que es como un estado de alerta de las defensas, como cuando hay una infección, pero en este caso no hay patógenos. Y esto hace que los linfocitos estén como tan de mal humor y tan irritados que a la mínima que te meto, no me, que te, llevar una dieta no saludable, que esto puede llevar a cambios en la microbiota intestinal. El siguiente factor, que son las bacterias buenas que viven en el intestino y son esenciales para un correcto funcionamiento del sistema inmune. De hecho, cambios en esta microbiota intestinal parecen estar relacionados con ciertas enfermedades autoinmunes. Estos cambios de la microbiota pueden ser inducidos por ciertos factores como la dieta o el estrés, la obesidad, que puede llevar a un estado de inflamación sistémica de todo el cuerpo. Porque aquí, mis amigos, los mitelines actúan liberando citoquinas proinflamatorias, que ponen en alerta y como irritable al sistema inmune. Uno de los factores ambientales más importantes sería la infección de ciertos virus y bacterias, que despertarían a los linfocitos autorreactivos que escaparon del control de calidad. Aunque estas infecciones podrían producir autoinmunidad de varias formas, una de las teorías por la que se podría producir es porque hay antígenos de estos microorganismos que se parecen a los autoantígenos de las células propias. Y en medio de la infección que el sistema inmune está a tope y en alerta roja, los linfocitos se confunden y atacan a los malos, pero también a los buenos. Ojo, estas infecciones son normales, me explico. También ocurren en personas sanas, pero estas personas no tienen factores genéticos de susceptibilidad. Por eso, una infección del mismo microorganismo a una persona le puede facilitar la aparición de una enfermedad autoinmune y a otra no. En resumen, de toda la población del mundo mundial, habrá una parte
que tendrán factores genéticos de susceptibilidad, y de ellos solo la pequeña parte que además tengan factores ambientales podrán desarrollar una enfermedad autoinmune. La cosa es que cuando las defensas se enfrentan a un patógeno, suelen acabar con él y la respuesta inmune termina. Y fueron felices y comieron perdices. Pero la tremenda vaina viene cuando contra lo que lucha el sistema inmune está de manera natural en el propio cuerpo, porque entonces esa lucha inmune nunca termina. Y por eso las enfermedades autoinmunes suelen ser crónicas. La patología de las enfermedades autoinmunes suele ser consecuencia de las alteraciones que sufren las células, órganos y tejidos que expresan el autoantígeno, o donde se acumulan los componentes inmunes de la respuesta. ¿Y qué síntomas tienen? Pues depende de dónde esté ese antígeno que el sistema inmune está reconociendo como algo extraño y está atacando. Si el sistema inmune reacciona contra un antígeno que está en el sistema nervioso, los síntomas serán, por ejemplo, de sensibilidad o motores, como ocurre en la esclerosis múltiple. Si en cambio el sistema inmune está reconociendo como una amenaza algo que está en las articulaciones, como en la artritis reumatoide, pues los síntomas estarán relacionados con las articulaciones. Si en cambio el autoantígeno está por todo el cuerpo, como en el lupus eritematoso sistémico, los síntomas serán muy variados y se podrán dar en varias localizaciones a la vez. Pues como tampoco se saben las causas exactas, cura, lo que se dice cura me temo que no hay. Principalmente los tratamientos están dirigidos a disminuir la respuesta inmune. Así, en general, con inmunosupresores y antiinflamatorios, ya que de momento es difícil reeducar al sistema inmune para que diferencie lo propio de lo extraño. Pero quién sabe si en un futuro, si se invierte lo suficiente en investigación, se pueda reeducar al sistema inmune de manera rutinaria en un hospital y así curar las autoinmunes. Si quieres que se sepan las causas de este tipo de enfermedades y así se puedan generar más y mejores tratamientos, reclama más investigación en ciencia a tus políticos. Y punto número 2. Si quieres saber más sobre biología y pertenecer a los curiosos y curiosas de Bater y seguir aprendiendo cómo funcionamos por dentro en la salud y en la enfermedad, dale ahí al botón rojo de suscribir, que es gratis, porque ¿quién te explica la biología como yo? ¡Nadie! Pues ya está, suscríbete y dale a la campanita para no perderte el siguiente vídeo que voy a hacer, que hablará sobre... Suscríbete y lo sabrás. Y sal a la calle para que te dé el sol y fabriques vitamina D, hombre. Aquí te dejo mi vídeo sobre la generación y funcionamiento de los anticuerpos, que también explico la presentación antigénica, los fagocitos, el HLA y un montón de cosas. Y aquí te dejo un vídeo sobre la celiaquía de la hiperactina. Y recuerda, la Tierra no es plana, las vacunas y la ciencia salvan vidas. ¿Y 2 y 2 son 4?